Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El día de hoy vengo con una estrategia muy interesante que a muchos de vosotros os va a encantar, estoy totalmente seguro. Es una estrategia válida para cualquier marco de tiempo y en la cual vamos a usar dos indicadores especiales de TradingView. Así que vamos allá. Bueno, antes de nada, muy rápidamente, le voy a dar el zoom para que lo veáis bien. Ahí lo tenemos. Este es el formulario de suscripción a nuestro ecosistema VIP. Ya hemos modificado el nombre a todas las herramientas. Recuerden que hace unos pocos días el nombre del canal era otro, hemos cambiado el nombre del canal por motivos que ya la mayoría conocéis y aquí hemos modificado ya todo, ¿vale? Pub Indicators, formulario de suscripción a Alex Inversiones, ya sabéis que Alex Inversiones ahora es el nombre del canal. También hemos editado esto, para los que no habéis visto hace dos vídeos atrás, también lo he mostrado, pero para que no quede ninguna duda, tenéis que ver este vídeo sí o sí, aquellas personas que estéis interesadas en adquirir el producto. ¿Por qué? Porque sin ver este vídeo no sabéis lo que contiene, no sabéis para qué sirve cada bot de Telegram, para qué sirve cada indicador de TradingView. Mucha gente se toma esto como señales y no son señales, es información, son alertas configurables, son modificaciones de parámetros, podemos hacer todo lo que queramos a nuestro gusto, dependiendo siempre pues nuestras necesidades, de la temporalidad en la que operamos, de nuestro tiempo, de nuestra gestión, de nuestros gustos, por supuesto, porque hay muchas personas que están operando, por ejemplo, la 156, que es la estrategia Terminator, que así la hemos llamado, ya ves tú un principio, y esa es una de las más operadas, pero también hay otras personas que están operando la 101 y otras personas que están operando la 111, ¿vale? De hecho, he hecho una encuesta con la plataforma de Google Form y de hecho os voy a mostrar el Excel para que veáis qué estrategias son las más usadas. Bueno, por un lado está el cuestionario, este es el que he dejado anclado en la sección de herramientas del grupo de Telegram. A ver, es importante, yo por eso siempre recalco que es importante que estéis dentro del grupo de Telegram, porque es que si no os vais a perder todas estas cosas, ¿eh? Así que si todavía no estáis dentro del grupo de Telegram, recordad entrar desde el link de la descripción. Bien, formulario. Yo aquí la pregunta es ¿qué estrategia usas? Marca la correcta y dale a enviar en la parte inferior. Tú aquí solamente tienes que elegir el número de estrategia, por ejemplo, imagínate que te gusta la estrategia 20, le das a la palomilla, estrategia 20, y después coges y le das a enviar en la parte inferior. A mí aquí no me sale lo de enviar porque esta es, digamos que la plantilla original, pero os va a salir así. De hecho, después hay un Excel que también está anclado, en el cual veis que le he titulado como respuestas y me va a ir diciendo por fecha y por hora todas las votaciones a aquellas estrategias del canal más usadas. Y vemos que vamos a hacer un repaso rápido. A 111, se repite la 111, se repite aquí la 101, 156, 100, vale, por el momento como veis 111, 101 y 156 parece que son las que van en cabeza, aunque vemos que hay excepciones, hay gente que usa la 46, la 61, la 90, la 92, 158, hay un poco de todo, pero veis la última actualización, esto se actualiza solo automáticamente con vuestras respuestas que hagáis en la encuesta, se va actualizando solo y la última actualización ha sido pues nada, hace 20 minutos, porque son ahora mismo las 10 y 35 y a las 22 y 8 justamente hace unos pocos minutos ha sido la última actualización y mirar 111 y 156, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Esto sirve pues para que cuando alguna persona entra dentro del grupo y pregunta oye, ¿cuál es la mejor estrategia? Yo no te voy a decir cuál es la mejor estrategia porque no hay un método a seguir ni nada que me diga a mí, ninguna análisis que me diga que es la mejor para ti. Lo que para mí puede ser lo mejor, para ti puede ser lo peor y al contrario, pero sí te puedo mostrar cuáles son las más usadas y las más usadas ahora mismo son estas. Esto seguramente irá cambiando, ¿no? Bien, nada, antes de salirnos de aquí, comentar que todavía seguimos en promoción, 6 meses, $50. El que quiera entrar solamente un mes puede entrar perfectamente por $15. Tenemos todas estas herramientas que vienen explicadas en este vídeo que os he marcado, aunque, como os digo, hay alguna novedad, alguna cosa que hemos implementado. Por ejemplo, en este vídeo de presentación, la 156 no estaba y ahora sí, y alguna más por ahí, alguna cosa más por ahí. Este bot de Telegram ahora mismo está, pero cuando grabé este vídeo no estaba. No obstante, son cambios bastante sutiles, aunque si en algún momento hay un cambio muy significativo, pues que hayamos doblado el número de herramientas, entonces lógicamente crearé otro vídeo de actualización, ¿no? Y bien, ahora sí, nos vamos a ir directamente a TradingView. Ya sabéis que operamos en el exchange de BingX, estamos en la temporalidad de 1 hora, pero como os digo, esta estrategia que vamos a ver hoy sirve para cualquier marco de
de tiempo. Nosotros ahora mismo nos quedamos solamente con TradingView y vamos a indicadores. Bien, primer indicador que vamos a necesitar. Aquí tengo muchas cosas de interés, son por así decir los indicadores que no pueden faltar, ¿no? En mis análisis me gusta tener estos indicadores que tenéis aquí, sí o sí, ¿vale? Tanto indicador de imbalance, indicador de divergencias, el Hull Scanner, que por cierto este indicador fue creado por un miembro del grupo de Telegram, por si me está viendo, para que volver a agradecerle de nuevo pues el trabajo prestado, ¿no? Este indicador también de Luxalgo de zonas de oferta y demanda es uno de mis favoritos también. Otro indicador de soportes y resistencias, aunque básicamente yo siempre lo trazo de forma manual, pero bueno, siempre está bien tener algún indicador a mano para si tenemos que echar un vistazo así rápidamente, para no tenernos que poner a trazar todo y analizar todo, pues pum, cargamos ese indicador y si tenemos que entrar en una operación de necesidad rápida, pues entonces podemos usar el indicador. Ahora vamos a ver este indicador que pone Phenom, P-H-E-N-O-M, del creador Tuxedo Mask. Vamos a darle un clic y eso no queda ahí. Ahora este indicador que tenemos aquí que pone Simple Reversal Point, del creador Dread Bleated, vamos a darle otro clic. Genial, genial. Lo bueno de estos indicadores es que vamos a hacer una configuración muy pequeñita. Simplemente vamos a quitar este recuadro de aquí. A ver, aquí nos da información, pero yo ya os digo que no os compliquéis la vida porque de la manera que vamos a usar estos indicadores hoy no nos hace falta este cuadro, así que nos vamos a la configuración del indicador de Phenom, configuramos, entramos dentro y vamos a quitar esta palomilla que pone Show Cell, la desmarcamos y vamos a ver que el cuadro ahora mismo desaparece de forma automática. Listo, aceptamos y bien amigos, pues ya tenemos todo, ya tenemos todo. Lo que voy a hacer es antes de nada explicaros un poco en qué se basa cada indicador, qué es esto que tenemos en pantalla. De hecho lo vamos a ver por separado los dos indicadores y después ya pasamos a explicar lo que viene a ser la estrategia en sí. Vamos a ocultar el Simple Reversal. Bien, este es el Phenom. El Phenom, cuando lo cargamos nos pone esto que tenemos en pantalla. En el momento que desactivamos o que quitamos esa pestaña de Cell que acabamos de quitar ahora, el recuadrito, nos va a quedar así tal cual. Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Os explico. Esto se basa en promedios móviles, pero no queda ahí. Aparte de basarse en promedios móviles o medias móviles, llamarlo como queráis, aparte también lleva consigo el poderoso indicador ATR, así que ya tenemos más de una confirmación. Sé que mucha gente podrá decir, va, un cruce de medias. No, todo aquí no vamos a usarlo como un típico cruce de medias. Ya sabéis que en todas las estrategias o en la mayoría de estrategias siempre tenemos en cuenta muchas más cosas, como pueden ser zonas de soporte, zonas de resistencia, máximos, mínimos en el precio, y hoy no va a ser menos, hoy no va a ser menos. Nosotros, y es verdad que aquí, según lo vemos, tenemos cruces, vemos aquí cruza la línea verde por encima de la línea roja hacia abajo, tendencia bajista, al contrario, cruza la línea roja por encima y pasa a ser alcista, ¿vale? Cada vez que hay un cambio o un cruce de estas dos medias, vemos que se pone de color rojo el área y hay una tendencia bajista, ¿vale? Está ahí genial y como vemos que se corresponde, la verdad que muy bien. De hecho, ya os digo, sin necesidad de tener ningún indicador más, podríamos hacer una estrategia rentable y con altos profit. De hecho, mirar la distancia, y eso que estamos en una hora, pero mirar desde este cruce primero hasta el punto más alto, estamos hablando de casi un 10%, un 9,71. Más casos, desde este cruce de aquí hasta el siguiente cruce de abajo, si vamos de cruce a cruce, casi un 5%, un 4,38, y así sucesivamente, nos va a dar, la verdad, que unos profits muy altos. Pero bueno, ya sabéis que como en toda estrategia no sirve con un indicador solo, vamos un poco, yo creo que semidesnudos, ¿no? Necesitamos algo más de apoyo. Y ahí es donde entra el indicador que os voy a mostrar ahora, que de hecho voy a ocultar este para que lo veáis solo. Ahí lo tenemos. No sé si lográis saber algo, creo que tendré que hacer un poco el zoom para que veáis estos emojis o emoticonos, llamarlo como queráis, que es una bomba o una granada. Espero que YouTube no me censure el vídeo por decir esa palabra. Si tiene oídos el algoritmo y me está escuchando, por favor, ¿vale? No me banéis el vídeo, que esto no tiene nada que ver
ver con temas bélicos ni nada por el estilo, ¿vale? Es un emoji. Lo dicho, emoji de la granada. Ya no voy a decir la palabra prohibida. De la granada con la flecha hacia arriba verde me está indicando un punto de pivote para entrar en long. Mientras que os enseño ahora el otro emoji que tenemos por aquí. Este emoji del martillo con la flecha roja apuntando hacia abajo nos está indicando un punto de pivote para entrar en short. Esos puntos no se forman de una manera aleatoria, ¿vale? Se basan en puntos de pivote y tiene esa particularidad, ¿vale? De que son emojis en forma de martillo o en forma de granada o bomba o lo que sea, pero no se ponen al azar, sino lo que va es buscando, fijaros, que va buscando zonas. Mirar aquí donde tenemos un emoji de martillo, mirar aquí donde tenemos otro emoji de martillo, y si nos vamos a la zona inferior vemos que tampoco es casualidad. Por eso yo digo que al final siempre nos lleva a la estructura. Mirad dónde está la granada, mirad dónde está la granada, de nuevo, mirad dónde hay otra granada. Aquí identificó este punto, aunque aquí ya veis, como cualquier estrategia, nada es perfecto, pero para eso está el otro indicador, no os preocupéis, porque el otro indicador nos va a librar, ya no digo todas las entradas falsas, pero yo creo que en un 70% me va a evitar caer en esas entradas falsas, así que prestar mucha atención. Vamos a cargar el otro indicador. Genial, ya tenemos cargados los dos indicadores y ahora vienen las confirmaciones de la estrategia. Prestar mucha atención porque esta estrategia es muy efectiva, lo vais a ver con vuestros propios ojos. De hecho, le voy a hacer un backtesting en los próximos días, posiblemente. También necesito que me deis vuestro apoyo, lógicamente, si es que queréis que le haga un backtesting, me lo dejáis en los comentarios, pero eso cuando finalice el vídeo. Primero, prestar atención. Ahora lo tenemos todo, así que vamos a ir con las condiciones de entrada. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Vale, ya estamos aquí de nuevo, amigos. Recordad, prestar mucha atención a partir de ahora, por favor. Prestar mucha atención porque es importante. Como os comentaba, siempre que nos pone aquí una granada o aquí, nos está diciendo un punto de pivote o posible pivote que nos está alertando de una posible operación, en este caso en long. Pero vamos a entrar en todas. Cada vez que veamos una granada, ¿vamos a entrar en long? Obviamente no, si tienen que dar más condiciones. La siguiente condición es que justamente, no tiene por qué ser justamente, pueden pasar 3, 4 velas, 5 velas o a la siguiente vela, ¿vale? Entre 1 y 5 velas, pero después de esta granada tiene que haber un cruce alcista en el indicador de Phenom. Vamos a ver estos dos ejemplos para que veáis la diferencia. Vemos aquí la granada y a continuación pasa 1, 2, 3, 4, bueno, unas pocas velas, tampoco vamos a contar y que sean 3 velas o 5 velas exactas, pero vemos que seguidamente hay un cruce y ahí es donde nosotros vamos a entrar. En este caso, nosotros vemos que nos da aquí la alerta de punto de pivote con el emoji de la granada. Aquí hay un cruce en esta vela, esperamos, porque ya sabéis que esto es a vela cerrada, así que nuestro punto de entrada sería en la siguiente vela. Vale, stop loss, ya sabéis, por debajo del mínimo anterior, al menos yo es mi manera de gestionar. Aquí tenemos el punto
mínimo anterior, así que nosotros siempre nos vamos a poner un poquito alejados de ahí. ¿Por qué? Porque si nos ponemos aquí pegados viene una mecha, nos toca, nos acaba la operación y eso no es lo que queremos, así que nos apartamos un poco. Y bien, ¿qué es la zona que vamos a tocar como punto de salida? Pues teniendo en cuenta los máximos que tenemos anteriores, lo tenemos bien fácil, ¿vale? Simplemente llevamos nuestro take profit al punto más alto en la estructura, al máximo relativo anterior, ahí lo tendríamos, ¿vale? Estaríamos asumiendo unas pérdidas de 1,23% frente a unas ganancias de 1,67%. Bien, ¿no? Vale, vamos a ver este segundo caso porque acabo de explicar dónde sí se puede entrar, pero ahora os voy a explicar dónde no se debe de entrar. Antes de continuar quiero comentar algo. Esta media, que es la principal de la tendencia, yo en esta estrategia no la estoy teniendo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque yo aquí no busco retrocesos. Es más, aquí estamos tomando cambios de tendencia completos, con lo cual podemos entrar cuando estamos por debajo de la EMA y posicionarnos por encima de la EMA. Y también podemos entrar aquí en short cuando estamos por encima de la EMA buscando bajar por debajo de la EMA. Así que sería todo lo contrario. Si normalmente cuando estamos por debajo de la EMA, en este caso sería esta la principal tendencial, la blanca, hacemos operaciones en short, aquí sería al contrario. Aquí haríamos en long buscando ese cambio de tendencia. Y al contrario, aquí arriba, normalmente cuando estamos por encima, con el precio por encima de la media principal de tendencia, que es la de color blanco, haríamos operaciones en long. Pero en este caso vamos a hacer operaciones en short buscando este cambio y tomando toda esta ganancia, ¿no? Fijaros que si entramos en esta parte superior hasta el punto más bajo, estamos hablando de un profit en gráfico horario de casi un 5%. Con un 5x que te apalanques, estaríamos hablando de un 25% en una operación, ¿vale? Me parece brutal. Vale, vamos a ver esta, que como os digo es donde no se puede entrar, porque hasta ahora, ya sabéis, las condiciones que he explicado hasta ahora es que estamos por debajo, buscamos una tendencia alcista, un cambio de tendencia, vemos la granada, ¿qué hacemos? ¿Entramos? No, amigos, ¿por qué? ¿Qué os dije antes? Antes os dije que en las próximas velas, 3, 4, 5, 6 velas, tiene que haber un cruce alcista en el indicador de Phenom. Y aquí veis que no hay ningún cruce alcista. De hecho, el indicador sigue bajando con fuerza. Mirad dónde estaría el punto. Ahí estaría el punto. Pero esta granada ya no sirve. ¿Cuál nos sirve? Esta sí. Mirad esta granada. Esta granada no está ahí porque sí. Está ahí porque si reducimos el zoom, vemos que es una zona de mínimos. Una zona de mínimos. Ahí la tenemos. Puntos de pivote. Zona de mínimos relativos, ¿vale? Estamos en una zona de mínimos. Vemos la granada con la flecha apuntando para arriba. Ya decimos, cuidado. Ahora vamos a esperar a que el indicador de Phenom me dé un cruce alcista. Aquí lo tenemos, ¿vale? Veis que han pasado unas pocas velas y aquí tenemos el cruce. Aquí es nuestro punto de entrada en long. Se da el cruce, entramos a vela cerrada, posición larga. Ahí lo tendríamos. Vamos a ver dónde colocamos aquí nuestro stop loss. Si tenemos la zona principal de suelo por aquí, pues intentamos apartarnos un poco. Siempre es verdad que puede venir una mecha como esta y limpiarnos, pero bueno, lo que no podemos hacer es, si el precio cae, nosotros ir moviendo nuestros stop loss, porque al final si nos pueden las emociones, cerramos la operación con un 100% de ganancia en esa operación. Así que hay que ser rigurosos. Si tocamos el stop loss, pues nos fastidiamos y nos aguantamos y nos vamos a otra y ya está. Vale, toma de ganancias. Vale, yo aquí la toma de ganancias, fijaros la zona de soporte que tenemos aquí, la cual si la llevamos por toda la estructura nos dejaría esta zonita, que es una zona muy guapa para cerrar la operación, la cual cerraría justamente, pues bueno, en esta zona de meseta, que como veis aquí ha actuado de resistencia, aquí de soporte y aquí vuelve a actuar de resistencia. Y vamos a ver el caso contrario, porque además os puedo explicar el mismo ejemplo de antes. El caso contrario ya sabéis que es el martillo, pero mirad, aquí hay un martillo con la flechita para abajo, aquí hay otro martillo, aquí hay otro martillo. ¿Y qué pasa? Que cada vez que veamos un martillo hay que entrar en short porque vemos un martillo con la flecha roja. No, tiene que haber un cruce bajista en este caso, ¿vale? Vemos que aquí hay un martillo, nosotros podríamos estar aquí esperando ese cruce, pero pasan ciertas velas, no se da, nos aparece otro martillo, pero en el momento que nos encontramos con el cruce, no lo pensamos, ahí sí entramos en short. Recordad que esa vela cerrada, si esta vela viene hasta aquí, pues hay que esperar al cierre de vela y entrar aquí. ¿Por qué os digo eso? Porque es un error muy común que comete mucha gente, que cuando ve una vela que empieza a bajar, se forma el cruce, por ejemplo en este caso, y entran aquí. ¿Y qué pasa? Que esto puede ser una mecha como esta, mirad, os la voy a marcar, una mecha como esta, que nos engaña y después
después la vela se recoge otra vez y en lugar de el precio bajar, pues lo que hace es seguir subiendo. Mucho cuidado con las emociones. Hay que esperar a la vela cerrada para tener una confirmación. Bien. Aquí vemos que los máximos anteriores son demasiado altos para poner una gestión así que vamos a tener un poco en cuenta más bien la estructura y podemos hacer una cosa. Aquí vemos que estas velas han actuado como soporte, así que vamos a marcar esa zonita de aquí, ¿vale? Que precisamente coincide con esta mecha. Mirad qué rechazo, rechazo a este soporte, que ahora actúa de resistencia. Entonces nosotros nos apartamos un poco nada más. Ahí, genial. Zona de salida. Bueno, no sabemos el futuro, pero sí el pasado, ¿no? Y como pasado, mirad esta zona tan guapa que tenemos aquí de soporte, a ver hasta dónde nos lleva. Estupendo, muy bien. Vamos a ver dónde cerraremos la operación. Aquí cerraremos la operación, concretamente en este punto, con un, os informo, un 1,52%. Con un 5x de apalancamiento es un buen pico, frente a un 1,37% en este caso de stop loss. Vale, y ahora vamos a ver dónde no se puede operar, porque hay que también tenerlo en cuenta. Os estoy poniendo la cara guapa, pero también hay que ver la cara B. La cara B también hay que mostrarla, Ahora habéis visto la cara A, ahora vamos a ver la cara B. La cara B es esta, cuando estamos en un rango aburrido, la EMA metida por el gráfico. Por eso es importante, a ver, aunque no esté teniendo en cuenta la EMA, como os dije antes, no la estoy teniendo en cuenta, pero aquí lo que buscamos es estar en tendencia y pasar a otra tendencia, en forma de V prácticamente. Me explico. Nosotros estamos aquí en una tendencia, fijaros la separación que hay con la EMA, y buscamos este cambio, ¡fum! Que de repente haya un cambio de tendencia, de pasar de estar alcistas a estar bajistas. Ahí sí, vamos a tomar una tendencia completa, igual puede bajar el precio un 10%, un 7%, que si lo multiplicamos por un 5x, vamos a obtener muchas ganancias, pero estas zonas de rango hay que evitarlas por todo lo alto. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Vamos a tener unos máximos al mismo nivel, vamos a tener unos mínimos al mismo nivel y nos da igual que nos muestre una granada, que nos muestre un martillo, que nos muestre una hoz, que nos muestre lo que sea. Nos da igual. No vamos a entrar. Solo vamos a entrar cuando la EMA esté separada del gráfico y estemos en una tendencia clara, confirmada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Quiero que me dejéis en los comentarios si os ha gustado esta estrategia, si le haríais algún tipo de modificación, si le añadiríais alguna otra herramienta. ¿Qué os parece esto de los emoticonos? Me parece una chorrada, la verdad que es una chorrada, porque igual me da que me ponga una bomba, a que me ponga una flecha roja, o que me ponga un martillo, o que me ponga un corazón, me da igual. Otro indicador premium que andaba por ahí, que lo he visto, que me habían compartido, que era una cara de risa, ¿no? Una cara, esta es del típico emoji de la cara de risa. A ver, son chorradas, lo que importa es que funcione, ¿no? Y esta estrategia, la verdad, os digo la verdad, que si no caemos en esas zonas de rango y tomamos tendencias completas, se pueden obtener grandes rentabilidades, De todas formas, ya os digo, si queréis que le haga un back, me lo dejáis saber en los comentarios, ¿vale? Y nada, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si queréis que le haga un backtesting, dejármelo saber en los comentarios. Y nada, amigos, like, comentarios si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis que eso es lo único que me ayuda a crecer y a poder seguir creando contenido, amigos. Si no es con vuestro apoyo, esto se acaba, ya lo sabéis. Nada, recordad uniros al grupo de Telegram también, ¿vale? Estamos ahí las 24 horas dando soporte de todo tipo. Ya he dicho esto, lo dejamos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.